Bien, vamos a analizar cuáles son los nuevos enfoques en discapacidad y cómo se han dado los cambios a lo largo de la historia. Primero tenemos que tener en cuenta los términos básicos: qué es discapacidad, qué es incapacidad, qué es deficiencia y qué es minusvalía. Porque hasta hace poco se podría decir que incluso han sido utilizados como si significaran lo mismo, pero no es así. Cuando hablamos de incapacidad, hablamos de que una persona no tiene la posibilidad para cumplir una tarea, ya sea por la condición, por las cualidades o las aptitudes. Entonces la persona realmente no puede hacer algo. Cuando hablamos de deficiencia, hablamos de que hay una alteración, un cambio, algo que dista de lo que sabemos que es normal o de lo que entendemos como normal, ¿sí? Y cuando hablamos de minusvalía, hablamos de una limitación, ¿sí? Pero producido por aprendizaje. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Incapacidad es que realmente no puedo hacer algo. Deficiencia es la razón por la cual de repente no puedo hacer algo. Y la minusvalía es, yo aprendí que no puedo hacerlo, ¿sí? Mi habilidad está limitada. Por ejemplo, si tengo un niño al cual intento llenarlo de valores, ¿sí? Eh, yo podría decir, mm, ok, es honesto, busco inculcarle la responsabilidad, el respeto por los demás, ¿sí? Eh, y de repente por ahí digo, ok, yo le he enseñado a mi hijo que él no puede robar por nada del mundo, no puede tocar nada que no sea de él. Y lo he interiorizado tanto que realmente no puede. Ve de repente la moneda en el piso de alguien que se acaba de, de repente despistar y se le cayó. Y lo que hace es recogerlo, ir y dárselo a la persona, que ni cuenta se había dado, pero él ya reaccionó de esa manera. Mientras otra persona de repente, ok, dice, no, no se dio cuenta, ya está ahí, me lo quedo. ¿Podemos hablar de incapacidad? No, tiene la, como digamos, la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Hemos generado una minusvalía. Hay una limitación producto de un aprendizaje, ¿sí? Entonces hay actitudes que generaron conductas y eso se mantiene. Por ejemplo, hay algunos abuelitos eh, que no pueden cocinar. ¿Por qué? Te dicen, no, de eso se encarga mi esposa. No, de eso se encarga mi hija. Y cuando lo intentan, les es difícil. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, ¿sí? Algunas personas de repente no lo van a tener porque no han tenido la misma experiencia, pero se da ese efecto. Entonces, incapacidad no es lo mismo que deficiencia y no es lo mismo que minusvalía, porque incapacidad es realmente no puedo hacerlo. Tengo una limitación física o tengo una carencia en la condición que no me permite. Deficiencia es la razón. La minusvalía es lo que yo he aprendido y ya no me deja hacer cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es discapacidad? Es la limitación, pero producto de ¿Qué la pasa? unión entre una limitación, una ¿Mosca? deficiencia, ¿Ah? y voy a apagar los micros. Ahora sí, es la unión entre una deficiencia, o sea, hay una limitación eh, que puede ser física o psicológica, aparte de barreras sociales, o sea, faltas de oportunidad o falta de condiciones ambientales que le permitan a la persona actuar, ¿sí? ¿Eso qué significa? Discapacidad no es que no pueda la persona, es que tiene más dificultad y esa dificultad se va a mantener en la medida en que no le demos los apoyos. Mi hijo puede tener discapacidad intelectual leve, ¿sí? Pero el colegio le exige que tenga que aprender del mismo modo que los demás y por lo tanto va a tener notas muy bajas
o de repente desaprobatorias, mientras mantengan esa exigencia en que se tiene que hacer de la misma manera que los demás, ¿sí? Entonces, no es lo mismo discapacidad, no es lo mismo incapacidad, no es lo mismo deficiencia y no es lo mismo minusvalía. Ahora, ¿por qué necesito que se aprendan estos términos? Porque si yo no entiendo estos términos, no voy a entender de qué quiere tratar la inclusión o qué va a implicar la inclusión que vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, para recordar nada más, la discapacidad tiene tipos. Actualmente se han establecido 4 tipos. Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, estoy apagando todos los micros. Recuerden que si hay alguna pregunta, van a poder prender su micro y yo con gusto lo voy a contestar, ¿sí? No va a haber ningún problema. Decía, hay 4 tipos de discapacidad. Está la discapacidad intelectual, está la discapacidad física, que tiene que ver con la movilidad o el traslado, y está la discapacidad mental, ¿sí? Que tiene que ver con problemas de salud mental de origen biológico, orgánico, y está la discapacidad sensorial que engloba audición y visión, o sea, oído y vista. Y las causas ya están catalogadas como causas prenatales, o sea, antes de que la persona nazca, que puede ser desde el momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo, ¿sí? Y este fecunda, puede darse mientras se está desarrollando el feto dentro del vientre de la mamá, puede darse también durante el parto por diferentes situaciones que puedan ocurrir o por, como digamos, las condiciones del parto mismo. Después, claro, los postnatales, que es durante los primeros años de vida o durante las siguientes etapas, la infancia, la adolescencia o la adultez. ¿Eso qué quiere decir? Que la discapacidad se puede dar en cualquier etapa de la vida. Yo no necesariamente nazco con discapacidad y ya ahí quedó. O nazco bien o nazco mal y ahí quedó. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde yo puedo desarrollar una discapacidad en cualquier momento. Y hay muchas circunstancias que van a facilitar que esto se dé, ¿sí? Entonces, yo no podría decir que estoy 100% libre de tener una discapacidad. No, es algo que le puede ocurrir a cualquier persona. Puede ser que, claro, mi hijo tiene una discapacidad y eso le pudo haber pasado a cualquier persona. Es más, son tantas, y eso siempre lo repito, son tantas las causas para poder contraer contraer no, poder desarrollar una discapacidad, que es raro que representen una población minoritaria, ¿sí? Llama bastante la atención porque es tan fácil, hay tantos cuidados que yo tengo que mantener para prevenirlo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y antes de continuar, vamos a ver un video que nos va a resumir los siguientes puntos, ¿sí? ¿Cuáles son los enfoques alrededor de la discapacidad que se han dado a través de la historia? Bien, voy a proyectar el video. Conciencia. Lo que hoy son barreras a derribar, hace apenas unos años eran muros y en otros momentos de la historia auténticas cárceles en las que se recluía a las personas diferentes. Pon tu cara hacia el sol y no verás las sombras. Discapacidad y derechos. Discapacidad e igualdad. La consideración de las personas con discapacidad a lo largo de la historia ha pasado por diferentes fases según el contexto cultural. Hemos pasado por 3 paradigmas, ¿no?
un paradigma de la prescindencia que tiene que ver con la antigüedad, la época clásica, y en el caso de Grecia y el culto al cuerpo, no había ningún problema por rechazar a las personas con discapacidad. En Esparta, por ejemplo, se regulaba el infanticidio y consideraban que eran débiles, incapacitados, los rechazaban. La imagen gráfica de la roca Tarpeya, tirar por la borda aquellos elementos de la sociedad que no son útiles, que se ven como carga. Y Sí, vamos viendo que ha habido cambios en cómo se trataba a las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Y claro, hay partes en la historia a nivel mundial que son bastante crudas, en donde la filosofía de vida tenía que ver con el alcanzar una perfección o un estado en el que todos tienen que intentar alcanzar y las personas que veían que no iban a poder eran eliminadas. Entonces, es algo que ahorita nos puede resultar chocante, pero es algo que se hacía y que necesitamos entender, ¿sí? Necesitamos conocer para saber por qué se mantienen algunas ideas hasta el día de hoy o por qué hay algunos prejuicios que se mantienen hasta el día de hoy. que no son deseables en una comunidad. Sweet child in time, you'll see the light strong. Se da la paradoja de que en algunas sociedades y culturas que hoy denominaríamos primitivas, la discapacidad no era despreciada. Las amerindias, americanas antes de la presencia europea, las africanas, donde la gestión de esa diversidad humana era distinta. Estaba teñido de cuestiones religiosas, de que esa persona era una especie de bendición de Dios que estaba ahí, que era diferente por algo. Una tribu, ¿no?, que se llama Dalegura, que son aborígenes australianos, que una vez cada miembro de la comunidad ayudara a esa persona con discapacidad a desplazarse, ¿no?, dentro del entorno. Volvamos a Occidente. Y vamos viendo que también, así como ocurrieron cosas bastante crudas, bastante feas, hay, como digamos, culturas que mostraron lo opuesto. No solamente el hecho de brindar apoyos, sino también venerar, porque no había un hito que decía, esto tiene que ser una persona y todo lo demás no lo es, sino que había formas diferentes de ver la vida o de ver lo que era un humano, una persona, ¿sí? Vamos a continuar viendo. La segunda fase que atravesó el concepto de discapacidad fue por influencia del judeocristianismo. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, ¿no?, hay un cambio muy importante que ya viene también en el judaísmo, Donde ya se impone la caridad como amor al prójimo y como que todo prójimo es valioso porque es hijo de Dios. El ciego a la puerta de la iglesia, el pedigüeño, el menesteroso. Pero al llegar al siglo XX, el concepto de discapacidad se afronta con otros ojos. Entonces se produce un modelo que tiene que ver mucho con las guerras mundiales que producen una cantidad masiva de personas con discapacidad. Amputados, lisiados. Se impone ya el modelo rehabilitador. Llamamos modelo rehabilitador porque considera a la persona con discapacidad como un ser inferior que tiene que ser adaptado al canon de normalidad impuesto. Tú no puedes hablar porque eres sordo y no tienes lengua oral, pues yo te hago una serie de intervenciones para que adquieras a través de prótesis, a través de lectura labial, para que te parezcas a la normalidad. Y ese es el modelo que también tiene consecuencias políticas y jurídicas y legislativas en el sentido de que la responsabilidad de no ser como los demás es tuya. Y por fin, más allá de estas fases, en la actualidad hemos llegado a un modelo social y de derechos de las personas con discapacidad. Donde la discapacidad ya por sí misma no es vista como algo negativo, sino que forma parte de la diversidad social que se considera valiosa per se, que tiene que ver ya con la dignidad inherente a cada persona, a cada miembro de la familia humana que se considera valioso, sea mujer, sea hombre, tenga una discapacidad, tenga este color, tenga esta orientación sexual, cualquier factor, digamos, de diferenciación que ha sido castigado a lo largo de los siglos. Y en esta conquista por los derechos, ¿qué importancia han tenido las palabras? El lenguaje con el que se ha calificado la discapacidad. And if the
El lenguaje es un campo de batalla, por así decir, como definen algunos, por ejemplo, los activistas, ¿no?, de los movimientos de vida independiente. No hay un término que podríamos decir correcto, ¿no?, para definir la discapacidad. Ha surgido dentro del movimiento de vida independiente, en el caso de España, el modelo de la diversidad funcional, que dice que el resto de las concepciones que ha habido hasta este momento de la discapacidad tenían connotaciones negativas: minusvalía, deficiencia, subnormalidad, anormalidad. Trata de superar esa concepción de la discapacidad. Dice, nosotros no tenemos una inferioridad, sino que tenemos un funcionamiento diferente. Cada Bien, vamos a ver el video hasta ahí. Sí, hemos visto que hay todo un recorrido histórico. Ha cambiado de forma, como digamos, progresiva, ¿sí?, la visión que hay sobre la discapacidad. Y esto no queda solamente ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya dijeron un término nuevo que de repente pocos de los presentes han escuchado, que es diversidad funcional, ¿sí? Que sí lo voy a explicar, eh, porque es importante que sepamos cuáles son parte de estos nuevos paradigmas, cuáles son parte de estos nuevos enfoques que vienen con el movimiento de la inclusión, ¿sí? Entonces, antes, vivir con una discapacidad era complicadísimo. ¿Por qué? Porque había una exclusión bastante marcada. Si hablamos de culturas antiguas, claro, vemos que culturalmente podría darse o bien una endiosación o bien un infanticidio, ¿sí? Entonces eliminaban, por un lado, veneraban a las personas que nacían con diferencias, o por otro lado, las eliminaban porque no lo veían como algo útil para la sociedad. Entonces era una situación complicada. Posteriormente, épocas un poquito más actuales, ¿sí? Antes de las guerras mundiales, había una tendencia a excluir a las personas con discapacidad, a ocultarlas, debido a que las familias, uno, no tenían el conocimiento, ¿sí? O dos, no querían que sepan que había un familiar que no iba a poder realizar, entre comillas, no iba a poder realizar ciertas actividades productivas o que no iba a ser de provecho para la sociedad, porque ese era el paradigma, esos eran los temores, esos eran los prejuicios de esa época, ¿sí? Va evolucionando, eh, y de alguna manera sí, la religión pudo generar, y varios movimientos de derechos humanos generaron que, si bien ahora se le consideraba como persona, estas pertenecían a una categoría especial, separada, ¿sí? Entonces, ok, merece ser atendido, merece ser cuidado, merece que lo atendamos si tiene algún problema a nivel de enfermedades, pero se limitaba su participación como ciudadano. Entonces era una persona que, si bien, ok, va a estar en casa, vamos a ver que esté saludable, no necesariamente iba al colegio, no necesariamente aprendía cosas, ni siquiera dentro de casa, ojo, no necesariamente votaba, no necesariamente tenía un trabajo o se aspiraba a que participe de entornos sociales, ¿sí? Pero ya era un avance a comparación del enfoque anterior. La siguiente, ya con las guerras mundiales, realmente se reconoce la valía de personas con discapacidad. En un inicio, discapacidad física. ¿Por qué? Porque con las guerras mundiales hay muchas personas que tienen que ser dadas de baja de las Fuerzas Armadas justamente por la afectación que hubo a nivel de su integridad física. Así como hubo un montón de personas fallecidas, hubo muchas personas que salían heridas, y no hablamos de heridas, como digamos, moretones,
de que por acá tuve un cortecito, sino que tenían que haber amputaciones, brazos, piernas, pero habían participado en una guerra muy importante, entonces eran vistos como héroes, personas dignas de respeto. Y aquí es donde nace el inicio de este nuevo paradigma, ¿sí? Eh, en donde vamos a hablar de integración, que es el enfoque antes de la inclusión, ¿sí? Es uno de los más recientes, porque la persona es parte de la sociedad, ¿sí? Ya no solamente hay el derecho a la salud, ¿sí? Sino que le vamos a dar también el derecho a rehabilitarse, a avanzar, a que esta persona pueda participar de la sociedad de alguna manera, que no se sienta inútil, ¿sí? Esto es lo que avanzamos para, para esta parte de la historia. Entonces, hay una diferencia como personas, no todos son personas, pero sí hay oportunidades diferentes según la condición. Entonces, ¿hay un derecho a la salud? Sí. ¿Hay un derecho a la rehabilitación? Sí. Ya aquí hablamos de que podría haber algún derecho a votar, a estudiar. Sí, las hay. Ya no solamente para personas con discapacidad física, sino que esto se va ampliando a las demás discapacidades. Pero ¿cuál es la falencia de este enfoque integrador? Que es para las personas que tengan mayores niveles de rehabilitación. Entonces, si yo logré compensar más, puedo participar más. Entonces, yo tengo discapacidad física, pero logré movilizarme más. Ok, puedes integrarte con más facilidad. Yo tengo discapacidad intelectual, pero de alguna manera logré desarrollar ciertas habilidades y paso desapercibido en ciertos ámbitos y ciertos aspectos. Ok, tú entras a este ambiente o a esta oportunidad. Tengo discapacidad auditiva, ¿sí? Sensorial, pero puedo hacer la lectura de labios, puedo utilizar máquinas que compensen de alguna manera mi, mi limitación. Ok, tú te puedes integrar. Y los demás, no. Tienen que seguir haciendo sus terapias, tienen que seguir aprendiendo, porque si no, no van a poder integrarse. Ese es el enfoque anterior. Y esa fue la falencia que se criticó. Y aquí es donde entramos a la inclusión, ¿sí? Nosotros como inclusión ya vemos que aumentan las posibilidades para poder romper las barreras sociales. Hay herramientas, hay apoyos que nos van a servir para que las personas que tengan discapacidades leves, moderadas y severas avancen. Y si bien no van a participar todas de forma autónoma en una actividad completa, van a poder participar en parte de la actividad o bien en parte de la actividad con apoyo, ¿sí? Entonces va a haber un equilibrio entre la participación y los apoyos que reciben, porque la idea es buscar qué es lo que se puede hacer según la condición. Ya no solamente hablamos de respeto a la salud o a la educación, sino que se busca una inclusión más integral, más completa, que vaya, como digamos, cada vez abordando más áreas. Por ejemplo, algo de lo que ya se habla es de los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Ojo, no significa que toda persona con discapacidad tiene que tener relaciones sexuales. No significa que una persona con discapacidad tiene derecho a ser partícipe de eh, conocer sobre su integridad física, su integridad sexual. O sea, que participen en programas de prevención de violencia sexual, en otras palabras, que aprendan a cuidar su cuerpo en la higiene, eh, y que si en algún momento así lo desean y lo expresan, puedan participar de una relación de pareja, ¿sí? Y esto, claro, para nuestra cultura
tiene varias limitaciones porque hay muchos prejuicios que salen. Va a haber una charla que vamos a destinar netamente para el tema de sexualidad y discapacidad, ¿sí? Pero esta es la tendencia actual. Hay varias cosas que se toman en cuenta, no es que, ok, solamente los dejamos a hacer lo que deseen y listo, no es así. Hay varias cosas a tener en cuenta, porque la idea es tampoco vulnerar a las personas, ¿sí? Para adelantarles un poco, una persona con discapacidad severa que no puede manifestarme si tiene o no el deseo sexual, no voy a ponerla en una situación en la que se le puede vulnerar de repente físicamente o psicológicamente. Entonces hay cuidados que se van a tener, ¿sí? Pero ya hablamos, como digamos, de un intento de poder ya no solo integrar a la persona, sino que haya una inclusión completa y que se den los apoyos de acuerdo a las necesidades. Ahora, esto no solamente ha quedado aquí, sino que ha desarrollado un número de paradigmas o un número de enfoques que intentan ver cuál es el mejor camino para buscar esta inclusión. Y voy a nombrar dos. Uno, que es el enfoque de neurodiversidad, y el segundo, que es el enfoque de diversidad funcional. Cuando hablamos de diversidad funcional, básicamente estamos diciendo que todas las personas podemos funcionar de distinta manera y en distintos niveles. Por ejemplo, hay personas que van a ver todo perfectamente, ¿ok? Hay personas que no pueden ver todo perfectamente, pero si nos ponemos unos anteojos, vamos a poder ver sin problemas. Ahora, hay personas que no van a poder ver y utilizando este tipo de dispositivos tampoco les va a ser de ayuda. Entonces ellos van a necesitar otras herramientas, ¿sí? Es lo que básicamente nos dice este enfoque de diversidad funcional. Pero ¿qué pasa? Así como todos tenemos diferentes formas de funcionar, esto también supondría que sería mejor adaptar las herramientas que antes solamente se daba a las personas con discapacidad para que todos podamos aprovechar en diferente medida, ¿sí? Porque si bien no todos lo necesitamos como tal, todos podemos sacar provecho de estas alternativas. Por ejemplo, la adaptación de contenido en realidad es una forma mucho más dinámica de aprender, ¿sí? Porque lo que busca es que yo, el aprendizaje que tengo, lo adquiera más fácil, que pueda hacerlo mío en menos tiempo. Porque de esa manera es que una persona con discapacidad intelectual, o sea, con dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Producto de dificultades en la memoria, por ejemplo, va a poder aprender, ¿sí? O sea, esta herramienta permite que una persona con esta dificultad aprenda. ¿Por qué esta herramienta no va a facilitar el aprendizaje de una persona que no tiene esta dificultad? ¿Sí? Y esto también intenta normalizar ciertas situaciones dentro de lo que se percibe como derechos humanos también frente a las demás personas. Por ejemplo, hay chicos con discapacidades severas, entre físicas e intelectuales, que no van a poder comer solos, que necesitan que les ayudemos por medio de jeringas, por medio de cucharas, nosotros mismos dándoles, mejor dicho, y que implica la imagen, que va a haber un babero, que va a haber espacios un poquito más ensuciados, y que de repente para un grupo de personas esto no va a ser bien visto, o no va a ser algo agradable de ver. Pero este tipo de enfoques lo que dice es, pero es un derecho humano comer, ¿por qué sería desagradable? ¿Sí? Esto implicaría también que hay otras cosas que intentaríamos normalizar frente a la visión de las demás personas. Entonces lo que se busca es eso,
Y también, por ejemplo, eliminar ciertas prácticas que podrían vulnerar los derechos humanos. Por ejemplo, en casos de lugares donde se institucionaliza, o sea, donde se alberga a personas con discapacidad, donde ya viven en esos lugares. Y quizás para eh, modular ciertas conductas tienen que o amarrarlos o darles palmazos en las manos o a alguna de esas técnicas que implica como digamos, un estímulo intenso, pues no brinda una condición humana, entonces se buscaría otras alternativas, ¿sí? Entonces, esa es la parte buena de este enfoque. Eh, Puede resultar incómodo para algunas personas tener que convivir con ciertas cosas que ahora van a ser normalizadas, ¿sí? Pero vemos que le está dando un lugar como ser humano a la persona y está intentándose que se respeten sus derechos a cabalidad, ¿sí? Y que se dé a conocer la realidad con la que conviven los padres que están a cargo de estas situaciones, ¿sí? Entonces, no necesariamente es tan malo. ¿Cuál es la parte que sí se podría un poco juzgar de ese enfoque? Al momento de que hacemos accesibles los apoyos para todos, recordemos que si ahorita solamente buscamos que se le dé el apoyo a las personas con discapacidad y es difícil dárselos, o es difícil que el Estado se los dé, ¿cómo va a ser el hecho de dárselo a todos? ¿Sí? ¿Eso no afectaría a que hay un sector de la población que quede más vulnerable? O sea, mi idea es dárselo a todos, pero va a llegar. Y ojo, para este enfoque, todos tendrían casi la misma prioridad, porque hablamos de diferencias funcionales, pero accesibilidad para todos. Entonces, por ahí hay ciertas cosas que se están evaluando. Por ejemplo, hay algunos autores que proponen, ok, hay diversidad funcional, pero dentro de la diversidad funcional tiene que haber una categoría de discapacidad. Pero recuerden que discapacidad, por este enfoque, está visto como un término negativo. No les resulta bien, les resulta un poquito eh, obsoleto, les resulta como digamos, que guarda todavía ciertos prejuicios. Entonces, es lo que un poco se debate con este enfoque. Y luego está el enfoque de neurodiversidad. Lo que busca es que se respeten las diferencias productos de la condición. Entonces, es una persona con autismo. Sabemos que hay mucha mayor sensibilidad a las emociones y a ciertas situaciones que le generen ansiedad, ¿sí? O le generen alguna reacción fisiológica. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que él tiene que aparentar estar tranquilo siempre? ¿Por qué debería cortarle las emociones o decir que haga como si no pasara nada? ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, ok, tiene la hipersensibilidad. ¿Por qué yo tengo que, eh, como digamos, decirle que tiene que tolerar algo que para él es complicado? ¿Por qué tengo que obligarlo a? O, por ejemplo, las rutinas. ¿Por qué es necesariamente malo que mantenga ciertas rutinas? Si esto da confort y le ayuda a mantener una planificación, ¿sí? Cosa que, ojo, no es negativo, pareciera, porque lo está alejando de este enfoque de normalidad, o mejor dicho, de mi perspectiva de normalidad. Pero no es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que eso que hace tiene algo que puede ser de provecho y cosa que es cierto. Y que si lo dejamos de ver, podría ser que nosotros caigamos en un error, ¿sí? El tema que yo podría sacar de provecho de este enfoque es el cómo ayudaríamos a la persona a que, a pesar de ver esta condición, la cual tenemos que respetar, porque de eso habla el enfoque de neurodiversidad,
vamos a poder generar cambios que le ayuden a mantener una vida satisfactoria, ¿sí? En donde se sienta bien y pueda entablar relaciones saludables. Entonces, es un impulso a hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Y son enfoques bastante nuevos, eh, de los cuales creo que uno les he tocado así unas pinceladas antes, pero claro, ese es, podría decir que es lo que tenemos hasta el momento, ¿sí? Que son enfoques que están un poco más establecidos. Ahora, ya para ir terminando la charla del día de hoy, vamos a ver algunos mitos y algunas verdades en torno a la discapacidad, ¿sí? Podríamos decir que una discapacidad es una enfermedad. Ya creo que nos queda clarísimo que no, no, para nada es una condición que implica sí ciertas dificultades, me da a entender de que hay alguna limitación, sí, pero voy a tener que ocuparme de las barreras sociales que hacen que esa limitación haga que mi hijo no pueda hacer algo o lo haga con mucha mayor dificultad. Sí, vamos a ver un video que nos va a complementar la idea que acabo de mencionar. Yo, más que proceso de rehabilitación, le llamaría educación, la verdad, porque no estamos enfermos. Entonces, no hay que rehabilitarlo, hay que educarlo, que es distinto. Yo, la familia, te lo voy a decir muy claro, en 4 síntomas. Fundamental. Más claro no puedo decir. O sea, la familia es básica. Si la familia no confía en ese hijo, todo lo demás no vale para nada. El padre me debe confiar en su hijo, en que es capaz de hacer cosas, en que puede hacer cosas y en que es capaz de hacerlo. No pensarlo en precisamente decírselo al hijo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ay, gracias, mi hermano. Bien, han pasado solo unos segundos del video y ya hay algunas ideas bastante fuertes. Yo no le diría rehabilitación, yo le diría educación, porque no estamos enfermos. Es lo que dice Pablo Pineda, es una persona con síndrome de Down, él es actor, tiene un título universitario, eh, es una de las pocas personas con discapacidad intelectual que ha logrado terminar la universidad y, y que, como digamos, da testimonios de sus avances, ¿sí? Es bastante conocido porque ha participado de una película. Entonces, es, son palabras fuertes, ¿sí? Y que es completamente cierto. Hay algunas cosas que hemos nombrado de alguna manera y de repente no es la mejor manera de hacerlo. O hay, como digamos, ciertos prejuicios que hemos mantenido y que quizás no nos van a ayudar a guiar a las personas que tenemos a cargo de la manera en que sería mejor, ¿sí? Bien. La discapacidad. Se podría decir que es una desgracia, una condición que debería evitarse. No, es una condición que va a presentar una limitación, sí, pero que le puede pasar a cualquiera porque hay un montón de factores que puede estar involucrados. Entonces, claro, se va a respetar
Doctor, el joven actor es muy directo y claro. Sí, concuerdo con el video anterior, es bastante directo. eh, Logra ser bastante preciso con sus palabras. Decía, una discapacidad puede desarrollarse en cualquier momento de la vida, ¿sí? Hay muchos factores que pueden ser involucrados y no necesariamente va a haber un control sobre esto, ¿sí? Y se respeta el deseo de tener un hijo, entre comillas, porque esto lo que se suele decir es la palabra que se utiliza, sano, ¿sí? Es lo que la mayoría verbaliza, dice, pero es que no tenemos el control de todas las situaciones. Puede pasar muchas cosas. Y la idea es siempre buscar qué alternativas tengo para poder desarrollar de la mejor manera a mi hijo, o que mi hijo se desarrolle de la mejor manera, ¿sí? Y para eso va a haber mucho compromiso que se necesita. Si, entre comillas, un niño sano ya requiere información, ya requiere eh, inversión también, porque es la ropa, los pañales, las necesidades que tenga la alimentación, los médicos. De igual manera va a haber estas mismas necesidades en una persona con discapacidad, pero sí quizá vamos a necesitar información más específica sobre la condición, sobre algunas cosas a tener en cuenta, si se necesita algún tipo de cuidado especial o si necesito estimulación adicional, ¿sí? Porque eh, si yo no le enseño a un niño, no lo va a aprender. Eso funciona con todos, ¿sí? No es que mi hijo solito va a aprender a hablar así de la nada, no es que mi hijo solito va a aprender a guardar sus juguetes así de la nada. Si yo no le enseño o no lo aprende, no lo va a hacer. Solo que, claro, dependiendo de cuál es la discapacidad o la limitación, podría haber un poco más de dificultad para enseñar, ¿sí? Pero no lo hace esto una desgracia, no lo hace esto una situación indeseable, no debería, ¿sí? Porque en sí su prevención es ambigua, es difícil de controlar, ¿sí? Y si yo me en sí mismo o me obsesiono con querer evitar, me va a causar más sufrimiento. Entonces no llega a ser algo sano. Continuamos. Una discapacidad determina un límite. Mi hijo con discapacidad intelectual moderada solamente llega hasta aquí y no hay más. Pues no es así, no es así. Eh, una discapacidad me va a dar una idea de cuál es la limitación de la persona en qué área, pero eso no me determina una meta, ¿sí? Yo no puedo saber realmente hasta dónde va a llegar una persona. Hay chicos que los mismos papás nos han comentado que el doctor le dice que no va a vivir más de tantos años y ya doblaron o triplicaron esa cantidad de años en edad y están bien, se encuentran saludables, interactúan con las demás personas, ¿sí? Entonces son situaciones que no necesariamente voy a poder prevenir, ¿sí? No es que hay una guía para saber hasta aquí nomás llegan. Sí es cierto que va a haber dificultad para estimular algunas áreas más que otras, pero eso no implica que va a haber un estancamiento total. Ante una discapacidad, ¿debo resignarme a logros limitados en el futuro? Pues habrá un tope. ¿Va ligado al anterior? No. Ok, me dices que no es que va a haber eh, un límite, no es que hasta aquí llega, pero de repente, claro, no me voy a esperar que mi hijo sobresalga en tal o tal situación. Eh, Tampoco es tanto así, ¿sí? Porque, claro, puede ser que tenga dificultad en alguna área específica y le va a ser difícil eh, alimentar esta área, pero eso no significa que no se va a desarrollar, ¿sí?
si me centro en que esta dificultad no altere su funcionamiento y estimulo, es poco más probable que la persona se inserte bien, ¿sí? Inclusive en casos severos, la idea, claro, que actualmente se busca es dar calidad de vida, ¿sí? Eh, pero hay intentos de generar mayores niveles de participación. Se busca que algunos chicos, inclusive solamente con la vista o gruñidos, seleccionen su ropa, ¿sí? Son decisiones en las cuales van a poder participar. Entonces, antes se decía, no, solamente calidad de vida, yo lo he visto, yo le doy de comer, yo me encargo de esto, y ahí queda. No, podemos fomentar algunos niveles de participación más. A ver, aquí. Las personas con discapacidad tendrán dificultades para tener una vida de adulto normal siempre que se le haya preparado y se le permita, aumentamos la posibilidad, ¿sí? ¿Van a poder llegar a tener una vida autónoma? Sí, en muchos casos sí. No puedo decir todos. No puedo decir que absolutamente todos porque en el caso de discapacidades severas va a haber un apoyo que va a necesitar. Pero la idea es que este disminuya progresivamente o se mantenga al mínimo, ¿sí? Porque hay chicos que, ok, van a necesitar ayuda para vestirse, para comer, pero se busca otras cosas que puedan hacer solos. Una amiguita me comentaba, ok, mi hija, o no, era mi hermana, eso decía ella, mi hermana eh, está en silla de ruedas, yo tengo que ayudarla a levantar, pero ella se encarga de avisar dónde está sucio, porque a veces se nos pasa. Y yo me quedé sorprendido porque dije, ok, no habla la niña, bueno, la joven, bueno, ya no tan joven, ya tiene su edad, pero se busca alternativas y se encontró una actividad que ella hacía, que en el día a día se percataron que podía hacer y se le pudo comenzar a delegar una actividad, ¿sí? Entonces, algo tan sencillo como eso aumenta los niveles de participación, porque eso es lo que estamos buscando ahorita, que la persona con discapacidad tenga, como digamos, una mayor participación, que se respete su integridad, que se respete su condición como persona y que pueda sentirse útil, ¿sí? Que ayude a la familia de alguna manera, que no sea solo una carga, porque ese es el enfoque anterior. La persona que tenía más falencias era una carga. Se busca romper ese esquema. Aquí en Latinoamérica es difícil, pero en países de Europa se logra, ya se logra. España, por ejemplo, los chicos mantienen entrenamientos desde etapas muy tempranas, a pesar de tener discapacidad intelectual severa o problemas severos, y se logra encontrar actividades que ellos vayan a desempeñar, eh, así sea una actividad rutinaria, ¿sí? Sabemos que culturalmente es distinto, pero hay ya experiencias afuera en donde se logra. Entonces, eso implica un trabajo titánico, sí, pero se logra, se logra. Y si hay la posibilidad de que se construya eso aquí en algún momento, creo que hay que perseguir esa posibilidad. En el chat dicen, como dice el joven, como familia debemos confiar y ese apoyo hará que vean muchos avances, se verán logros y para ello es trabajarlos y explotar sus habilidades. Claro que es así, no es fácil, no es fácil, pero sí se puede hacer, ¿sí? A los papás les digo, a veces vamos a ver avances lentos, pero hay avances. No está estancado completamente. Como nos dijeron, hasta aquí llega y ahí se queda. No, hay avances. Son lentos de repente, porque ya hay una edad avanzada, porque ya hay conductas bien arraigadas, pero hay avances, ¿sí?
Entonces, hemos revisado ya al, hemos revisado ya algunos planteamientos en torno a la discapacidad, ¿sí? Y quisiera pedirles a través de este correo o a través del chat que tenemos un WhatsApp, un grupo, en donde yo encantado voy a recibir algunas sugerencias de temas para charlas. Eh, Pueden comunicarse a través de esos medios, porque la idea es traer temas que les ayuden a ustedes, que les interese a ustedes, ¿sí? Y en base a eso vamos a poder armar mucho más conocimiento, porque no solamente voy a hablar yo, la idea es que ustedes participen y nos hablen de sus experiencias, ¿sí? Y llegó la parte que se presta justamente para eso. Vamos a entrar a la parte de preguntas. Y no solamente hacemos preguntas, yo encantadísimo de que los papitos nos den sugerencias, que nos den comentarios, no solamente es dudas o preguntas, puede ser su propia experiencia sobre lo que se ha dicho o inclusive agregar información, porque hay papás que están muy informados y eso es excelente, porque eso es lo que va a permitir que defendamos cambios y se busquen muchas más oportunidades. Ah, ya, estas charlas yo les estoy subiendo a nuestra página de Facebook. He creado un consultorio virtual que se llama Cuenta conmigo. Les voy a estar enviando los links a través del grupo de WhatsApp, no se preocupen. Sí, justo hoy día en la mañana me han entregado ya el video para poder revisarlo. Voy a darle unos últimos detalles y voy a subir el día jueves a más tardar la charla de la última charla que tuvimos. Y la charla de hoy, igual, la voy a subir al YouTube y la siguiente semana o el fin de semana voy a intentar subir el resumen de la charla del día de hoy. En Facebook está como Cuenta conmigo. Es un logo con círculo anaranjado. Hay dos personitas casi como abrazándose y abajito dice Cuenta conmigo. Perfecto. Sí, entonces entramos a la parte de preguntas. Quisiera saber si hay algunos comentarios, hay de repente experiencias de algunas mamitas, hay dudas sobre lo que se ha comentado porque parte de la información ha sido nueva, ha habido cosas que no hemos conversado antes, sí, pero que son bastante interesantes. Licenciado, una consulta. Cuando Claro que... hablamos de la neurodiversidad, ¿no? Al Ujú. menos eso he escuchado yo, que cuando se habla de la neurodiversidad, se habla de que la persona tiene una condición, que no está enfermo, Ajá. sino que tiene una condición. Pero precisamente, usted, por ejemplo, hablando del autismo, que hay niveles, ¿no? Uno ha visto, con su experiencia que tiene, ¿no? Uno ha visto cómo ha ido el avance, ¿no? De, por ejemplo, de haber sido no verbal, ¿no? A haber ya logrado avanzar, ¿no? Avanzar, Ujú. eh, terminar la secundaria, trabajar, hacer cosas que yo no hubiera pensado cuando me dieron el diagnóstico hace tantos años. Entonces, si yo digo eso de la neurodiversidad habla de una condición de por vida, ellos dicen de por vida. Ujú. No escucho o estoy mal yo informada, no sé, pero no escucho que ellos digan, por ejemplo, que puede haber una salida, ¿no? Sino que ya pues es una condición de por vida, ahí quedó, y eso es lo que yo escucho, por eso quisiera hacerle esa consulta, ¿no? ¿Es Ah, una ya. condición que no tiene ya salida o sí podemos ayudarlo al máximo, ¿no? No importa la edad, ¿no? Y seguir avanzando con él a pesar de que nos digan, bueno, pues ahí se queda porque mire, el problema que tenemos con todos los jóvenes es que cuando son pequeñitos,
todas nosotras nos preocupamos, nos desesperamos por darle la terapia y darle toda la ayuda necesaria, que ahora hay Ujú. bastante, antes no había todo eso, pero ahora hay. Y entonces, sin embargo, cuando ya van creciendo, se les va dejando, porque como muchos médicos, muchos especialistas dicen, ya pues hasta cierta edad nomás, porque ya pues es una condición con la que tiene que vivir toda su vida, así dicen. Entonces ya uno, ah, ya pues se deprime, ¿no? Porque dice, ya pues ya no tiene salida, ¿no? Esa es la consulta, ¿no? Hay de todas Ah, maneras, ya, no, en este se puede caso, seguir avanzando. ese tipo de comentarios salen de los enfoques anteriores. Cuando hablamos de estos límites, hablamos de un enfoque integrador o inclusive un enfoque anterior, porque claro, creíamos que la persona no iba a dar más, entre comillas. Pero cuando hablamos de los enfoques de inclusión, por ejemplo, la neurodiversidad te dice que hay que respetar eh, algunos aspectos de la condición. No te dice que la persona se va a quedar igual siempre, pero hay cosas que tenemos que respetar. Por ejemplo, una persona con autismo sí va a mantener los síntomas básicos, va a haber problemas en la comunicación, pero ojo, no te dice en qué nivel o de qué manera. Va a haber la tendencia a mantener las rutinas o mantener cierta rigidez mental o mantener algunas estereotipias, ¿sí? Eh, entonces la persona puede tener la tendencia a, eh, y te dice, ok, esa tendencia se tiene que respetar, pero no te dice que siempre sí o sí va a mantenerse en las rutinas para todos, porque sabemos que para que esta persona sea feliz, va a necesitar aprender excepciones. Pero hay otras rutinas de repente que sí tenemos que permitir que se mantengan. Eso es lo que te dice neurodiversidad. Entonces, estas características sabemos que son propias de la condición, pero no la vemos como malas. Sabemos que tiene una función para la persona, ¿sí? Y te dice, hay que respetarlas. Y los cambios se van a hacer inclusive brindando apoyos, porque la idea es que no sea un cambio en donde la persona sufra. Eh, pero ambas enfoques buscan que la persona al final sea mejor comprendida, ¿sí? Pero aquí no hablamos de los baches, no hablamos de no hablamos de los límites, eh, porque eso pertenece a otro enfoque, ¿sí? Pero claro, es cierto, hasta ahorita, miren, hasta el día de hoy se mantienen esas creencias, eh, que los chicos no van a poder más allá de esto, porque es lo que nos han dicho muchas veces, o hemos crecido creyendo eso, pero no, no es así. Hay muestras de que puede haber avances. Claro que es mucho más difícil cuando hablamos de personas con más necesidades, ¿sí? Porque, claro, se necesitan programas bien específicos y sabemos que entre más temprana sea una intervención, más avances hay. Y también el tema es que no todos acceden a esas intervenciones, al menos aquí en Latinoamérica es difícil. Hay muchas más oportunidades, sí, pero todavía es insuficiente. Entonces, eso también se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita yo puedo estar diciendo, sí, avancemos, pero ¿qué pasa con una mamita que tiene a su hijo con discapacidad severa y no ha podido ingresar a algunas oportunidades? ¿Sí? La idea es que hay y se tiene que aprovechar. Pero supongamos que aparte esta mamita es mamá soltera, o ese papito es papá soltero y tiene que trabajar y no está tan pendiente a su hijo porque necesita costear ciertas cosas. Entonces, y no hay el apoyo, se complica la situación. Entonces, hablamos de que esa persona, claro, no va a tener el mismo nivel de desarrollo que otra que tuvo un poquito más de facilidades, ¿sí? Pero la idea sigue siendo esa, puedo avanzar. Si nos organizamos, ok, ese niño no es que va a tener eh, el 100% de su desarrollo que podría, ¿sí? A pesar de tener la condición.
pero la idea es avanzar. Eso es lo que quiero dejar en claro. Sí se puede avanzar. ¿Sí? Tengo que ver qué oportunidades puedo aprovechar, qué información puedo aprovechar, qué lugares me dan eh, esas oportunidades y buscarlas, ¿sí? O qué apoyos puedo utilizar. Entonces, claro, antes me decían, hasta aquí llegas. Ahorita sabemos que no, pero hay obstáculos todavía para estimular ese desarrollo, ¿sí? Entonces, claro, ahorita la idea es que los chicos avancen, sí se puede, sí se puede. Y la idea es buscar qué otros desarrollos, qué otras oportunidades de desarrollo puedo aprovechar, ¿sí? Y claro, neurodiversidad, lo que me dice es respetar lo que es parte de la condición. Por ejemplo, claro, de repente no hablaba antes, ahora sí habla, pero hay cositas que va a mantener. De repente la ansiedad todavía se va a mantener. O esa reacción fuerte a ciertos estímulos todavía se mantiene. Y hay que respetarlo, no hay que torturar a la persona. Si es sensible a los ruidos, lo voy a exponer, pero de forma gradual, con apoyos. No es que de frente ya le pongo un parlante y a máximo volumen y que se aguante. No. Eso es lo que te dice el enfoque de neurodiversidad. Evitar ese tipo de prácticas. ¿Sí? No es que va a mantener el mismo estado. Solo respetar las características de su condición. Y es una interesante pregunta. Sí, muy, muy buena pregunta, señora Lilia. Doctor Carlos, buenas tardes. Señora Nelly, buenas tardes. Doctor Carlos, sí se cerró el audífono. Ah, sí, sí, lo escucho. Sí, tengo una experiencia, ¿no? Ajá. La cual ya usted también lo ha disfrutado a Christopher. Bueno, yo con él, pues, vine trabajando el tema de la música, eh, el manejo de tocar el xilófono, y él ha dado muchos, muchos avances en ese aspecto, ¿no? En un año él avanzó bastante, fue de la mano junto prácticamente con los niños regulares, pero en casa pues yo lo bombardeaba con pictogramas, ¿no? Día a día, 10 minutos, eh, tarea que le dejaban, tarea que lo resolvíamos, lo grabábamos, y todo eso pues ayudó bastante. Y mientras ustedes estuvieron a cargo en OMAPET, pues incluso no había el taller de música. Ujú, Y con la ayuda de ustedes, pues lo presentaba, y él empezó a tomar confianza, porque esa es la idea, de que ellos mismos ujú. tengan confianza en sí mismos. Y bueno, pues tuvo varias presentaciones, y eso pues le ha dado bastante seguridad, ¿no? Este año continúa, y ¿para qué, no? Va avanzando. Incluso lo llevé a un centro que es el módulo de básico de rehabilitación que está en Arenales, y el médico terapeuta de rehabilitación tenía ahí en su camilla un, ¿cómo le llaman eso? Un no es piano, ¿cómo se llama, Víctor? Ah, un órgano. Un órgano Ajá. gradazo que más o menos tenía pues unos 45 teclas, le calculo. Christopher tiene uno de 36, a pesar de que es grande, y aparte del xilófono que es chico. Y total que Christopher en su salsa preguntó al terapeuta, ¿lo puedo, dice, enchufar? Porque él todo eso, como lo tiene, entonces va y lo aplica en el espacio donde está. Sí, le dijo el médico. ¿Sabes, no? Sí, le dijo. Fue todo, lo enchufó, le dijo, pero eso sí a bajo volumen. Excelente.
Doctor, la verdad que a mí me asombra bastante porque hasta yo también me quedé anonadada porque es un instrumento que recién por primera vez lo ve. En segundo lugar, era muy grande, pero sin embargo él era su salsa porque parecía que conocía a diestra y siniestra todas las teclas musicales, empezaba a tocar los temas que él ya pues los tiene mentalizados porque él no necesita un pentagrama en su delante porque ya todo lo tiene en su cabeza. Y Ujú. entonces el doctor dijo, ¿y le gusta tocar? Sí, le dije, él está orquestando, ¿no? Le expliqué. Ah, muy bien, me dice, porque si es que es así, tienen que seguir explotando, dice, en esa área. Sí, le digo Claro. que nosotros no conocíamos en realidad cuál era su habilidad, ¿no? Lo metimos en fútbol, lo metimos en música, lo metíamos por aquí, por allá. Y total que me sorprendió bastante porque, quiera que no, ese empuje y como digo, él también se dejaba apoyar, ¿no? Porque no es el que decía no. Ya yo aplicaba también la dinámica que hacía el profesor y él aprendía. Y aparte lo que yo supuestamente me imaginaba, ¿no? Con eso que estábamos con los pictogramas, se los hacía yo en imágenes grandes y a cada rato le metía por la cara, ¿qué nota musical es? ¿Qué esto? Y el otro. Y él aprendía día a día. Y bueno, pues el doctor, el médico rehabilitador dijo eso, ¿no? De que siguiera explotándolo por ese lado, porque así como va, para él no lo ve ni que es hiperactivo, no lo ve ni que es como aparte me dijo que ¿dónde está la hiperactividad? Me dijo porque ahí está tranquilo, concentrado. Cuida mi amor, no, no. Eh, También me mencionó de que él podría ser un Asperger. Le digo, doctor, pero ¿cómo puede ser un Asperger si le habían preguntado la suma, se equivocó en ciertas operaciones, luego en cierta lectura también por ahí se equivocó? Y me dijo, pero no siempre, me dice, un Asperger puede ser en todas las áreas, ¿no? Me explicó. Él puede ser Asperger en música, ¿no? Y bueno, pues puede llegar hasta grandes conciertos y todo eso me explicó, ¿no? Wow, yo me quedé así asombrada ante esta explicación, ¿no? Y también ahí en ese centro, pues hay el taller de música, pero no me lo recomendó porque me dijo, ya él está muy avanzado. A pesar de la edad que tiene, él está muy avanzado, ya conoce muchas cosas más. Entonces no le recomiendo, me dijo acá, que continúa nomás en su taller. Y Claro, bueno, entiendo. y esa es la experiencia, ¿no? Que me quedé asombrada yo también, ¿no? O sea, se ven avances, ¿no? Como yo les explico a Ujú. las otras mamitas porque me dicen, no, pero él está muy avanzado, pero igual él también estuvo en foja cero, no Ujú. sabíamos dónde es su habilidad, ¿no? Incluso hasta finalizando el mes de febrero, claro, marzo, sí, pues, este, cantando y bailando cuando él no movía ni un dedo, ¿no? O sea, todo está en explotarlos, en seguirlos, en apoyarlos, más que él no le hubiera gustado, pero terminó cantando y bailando. Y así pues, doctor, esa es mi experiencia, ¿no? Que le quiero contar de que si hay avances y uno se siente, ¿no? Fortalecido en esa parte y orgulloso de que el tiempo nos da esos grandes avances y resultados. Claro, de hecho que Christopher ha avanzado bastante. No sé si puedo comentar, señora Nelly, de repente algunas cositas cuando iniciamos el trabajo con Christopher, algunas dificultades que por ahí teníamos. Sí, 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 ¿Puedo? sí, no hay problema, claro. Porque en el caso de Christopher, claro, era un chico que sí, pues tenía bastante energía,
Y eso implicaba que se quería ir corriendo, Sí, no acataba las indicaciones, e inclusive para hablar había algunas dificultades. diente. Ya, mi vida. Excelente, Christopher. Tienes que cuidarte, ¿eh? Sí, me voy a cepillar, sí, me voy a cepillar. Excelente, excelente. Entonces, mm, poco a poco se ha ido regulando algunas situaciones. Eh, es más, la señora Nelly ha estado ahí viendo el tema del lenguaje, habla mucho más claro, articula mucho más. Las habilidades que tenía se construyeron básicamente de cero. El hecho de bailar era difícil porque él no estaba quieto en un solo lugar, quería estar caminando de un lugar a otro. Pero ahora se le ve que es capaz de sentarse, tocar un instrumento. Doctor, Sí, al mi menos, diente lo voy bueno, a lo último que lo dejar ligaron, seguía debajo el de la ritmo de la almohada. música. Entonces, hay cambios que van apareciendo y están muy bien, están muy bien. Eh, ya tiempo que no lo veo a Christopher, entonces me imagino que inclusive debe haber más cositas que debe haber desarrollado. Así es, doctor. Ha avanzado, pero a la vez, como usted dice, hay algo, ¿no? Que siempre continúa. Pero hay que igual, ¿no? Con las Ujú, estrategias y todo, seguirlo modulando también, ¿no? Incluso claro. hay un resultado del año pasado, en el mes de julio, si mal no me equivoco, en agosto, en el cual él sale como si fuera un... No, miento. Una psiquiatra me dijo que era moderado. Su diagnóstico era moderado, ¿no? Pero ha pasado el tiempo de diciembre acá y el médico rehabilitador me asegura de que él no lo pondría como ni moderado, sino como leve, ¿no? Porque ve su estructura, porque ahí le pidió ciertas cosas, ¿no? Que yo siempre lo acostumbro a él. Cualquier cosa que tú necesites, pide, ¿no? Pide por favor. Y Ujú, así, si tú deseas hacer algo, que no te gane el impulso, tú pide, habla. Y bueno, esas cositas pues le están ayudando a él y lo está aplicando, ¿no? En el terreno cuando él lo necesita. claro. Hay cosas que de todas maneras sí están mejorando, ¿sí? Y eso, claro, lo van a ver los profesionales que ahorita lo estén evaluando. Y claro, eso va a ayudar para después ya tener el diagnóstico definitivo. Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias por la experiencia, señora Nelly, porque va a ayudar bastante a las personas para que también pongan ese empeño, porque no es fácil. El inicio, yo me acuerdo, era como para jalarnos los pelos. Es difícil que comienzo, es He difícil. aplicado, como yo le decía a mi hija, he aplicado que hasta la carita del doctor Carlos se quedaba así sorprendido cuando yo me rayaba y le decía, simplemente nos retiramos a casa. Y en la combi era el lío porque él hasta con el chofer le pedía, yo quiero ir con el doctor Carlos, yo quiero. Tú camina, le digo, porque te portaste mal. Estas son las consecuencias. Aprende a ser respetuoso. Lugar que vayas, lugar que tienes que respetar. Y así. Y han habido ocasiones, sí, duras. Como le digo, hasta en la calle ya mi cabeza ya explotaba, pero lo he sabido manejar, ¿no? No salir Ujú. del control ni nada de eso. Y ya, estoy molesta y yo hacía, como dicen, la ley del hielo. Muda, ciega y todo. Pero está bien, eso ha ayudado a que avance. He visto algunas preguntas en el chat. Sí, hay una que me la han enviado en privado, entonces creo que voy a contestarle después ya por chat. Y hay una que está en público, información sobre los talleres de música. Ah, ya, algunas mamitas están en las OMAPETs de los diferentes distritos. Por ejemplo, algunas mamitas están en la OMAPET de Surco, o en la OMAPET de San Juan, o en la OMAPET de Villa María.
y es que pueden acceder a diferentes talleres. Ahora, el tema es que algunas OMAPET están siendo un poquito exclusivas. Por ejemplo, en Surco creo que hay un tema de filtro ahorita. Algo así había escuchado. Piden, claro, que den muestra de que viven dentro del distrito, que son talleres gratuitos que los chicos están teniendo, pero también han mencionado a Orquestando, que es una institución particular. ¿Sí? La señora Nelly de repente podría dar un poquito de información sobre ello. Perdón, Señora Nelly. es que estoy acá con Christopher. Ah, Dime, está dime. bien. Hola, Christopher. De los dientes y me va a poner una moneda de oro y lo voy a sacar. Gracias, licenciado. Hasta el próximo. Gracias. Ya, Está bien, doctor, señorito. ¿me decías sobre el tema de Orquestando? Ah, sí, había mencionado sobre Orquestando. Escucho a algunos papás también que estaban mencionando. Es un programa, creo que es privado, particular. No, es un programa del Estado a nivel nacional. Ah, Justamente lo dicta o lo gestiona el Ministerio de Educación. Es totalmente gratis. Yo ya excelente. vengo desde el año pasado, que como usted mismo lo ha visto, ha avanzado bastante. Y este año ya se va su segundo año de metalófono, porque todo es progresivo como grados escolares. Para el próximo Ajá. año ya le toca lo que es flauta, pero uno tiene que estar atenta a un link. Obviamente yo obtuve el cupo, ¿Quieres hacer nada? porque es bien peleado también. Yo obtuve el cupo porque el año pasado yo ingresé a una clase virtual. Entonces el profesor, ya conociendo cómo es que está trabajando el niño, entonces ya de ahí en los meses de marzo lanza otro link, especialmente a los padres que ya los ha tenido, ¿no? En vacaciones, envía otro link para que nuevamente se reinscriban y lo toma a cargo desde abril hasta diciembre, como si fuera un año escolar. Entiendo. Es una vez por semana, es gratis, es más, ahorita ya las inscripciones se han cerrado porque se hicieron hasta el 28 de marzo y empezamos ese 10 de abril. Entiendo, Este 10 entiendo. de abril, y ahorita su sede, su núcleo, como le llaman, está en Surquillo, en el Colegio Ricardo Palma. Entiendo, entiendo, pero igual es una buena oportunidad tenerlo en cuenta, sí, Sí, porque es una ayuda gratuita, no sabía que era del no, Ministerio de y Educación. es más, doctor, y es más, este año, porque yo, mi temor era, ¿no? Por lo que Christopher presentaba por cierta condición, Ujú. mi temor era poner tal vez la condición ya último, pues cuando ya fueron presenciales, el profesor se dio cuenta. Y le dije, profesor, ¿pero qué le pongo? Acá no dice que tiene, no, RM, no tengo ningún diagnóstico, ¿no? ¿Qué le pongo? Que sí, que le pone ahí cierta condición, pues, ¿no? Ya lo puse. Ujú. Y este año, doctor, he metido a 2 niños más, a lo que es la niña Flavia Alarcón Ah, ajá. y a Adi. ¿Por qué? Porque la seguridad me dio de que ingresan niños Ujú. con habilidades especiales, reciben desde Ay, los 3 excelente. años, desde los 3 años hasta los 18 años. O sea, hay larga carrera por recorrer ahí. Está muy bien, está Ajá. excelente. Y muchas gracias por la información, señora Nelly, porque, como he dicho antes, hay información que yo no manejo. Y lo que nos traen ustedes es valiosísimo. Hay varias mamitas seguro que van a aprovechar, que les ha parecido bastante valiosa esa información. Y Sí, y gracias ese de es nuevo. a nivel de acá de Lima, porque de ahí también hay en provincias, en Arequipa y en Ancash, creo que es la otra sede, pero no están a nivel nacional. Entiendo, Así. entiendo. Claro, está por provincias. Sí, y acá en Lima pues está San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores,
lo que es acá en Surquillo, luego Puente Piedra, Caraballo, y así, zonas a nivel de Lima, está así por núcleos, por núcleos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Por nada, doctor, Eh, por nada. sí, eh, viendo la hora, son las 5:26. Quiero saber si hay alguna, de repente, alguna contribución más o hay alguna pregunta más, porque si no, daría por terminada la charla del día de hoy. Quisiera saber si alguna mamita por ahí tiene alguna pregunta de algo que se ha mencionado o hay información con la que puede contribuir. Está bien. Entonces, mamitas, papitos, muchísimas gracias por haber ingresado el día de hoy. Ha sido un intercambio bastante bonito. Sí, de verdad agradezco la participación de todos. Espero poder verlos la siguiente semana. Esta semana voy a subir el nuevo rol de charlas del siguiente mes. ¿Sí? Y cualquier sugerencia de tema puede ser al correo o a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muchísimas gracias con todos. Espero que pasen una bonita tarde. Hay una Gracias, consulta que se me Carlitos. hizo por chat privado. Voy a responder por el WhatsApp. Interesante, gracias. Adiós, doctor Carlos. Muchísimas Gracias por gracias. todo. Gracias. Cuídense Cuídense mucho. bastante. Hasta luego, hasta luego. Adiós, Chao, doctor chao. Carlos. Adiós, doctor Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.